Buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios llegue a todos sus hogares y el Señor le llene de su bendición, mis hermanos. Tenemos el gozo de poder estudiar una vez más la palabra del Señor en el estudio de los miércoles y vamos a continuar. Recordemos, iniciamos el miércoles pasado estudiando el Dios de la Biblia y hoy vamos a ver algo acerca de su personalidad. Esa es la personalidad del Dios en el cual nosotros hemos creído. Dios, hermanos, es una persona con capacidades para amarnos, ¿verdad? También para repudiar el pecado, no le gusta, para ver, saber, oír, sentir, tener afecto y deseo también. Voy a darles algunos versos porque para cada uno de estos hay un verso que respalda, ¿verdad? El ver del Señor, el saber, el oír de todo. Hay versos en la palabra, pero voy a leer unos 3 para que ustedes tengan ahí y los demás los pueden buscar ustedes mismos en la palabra del Señor. Dice la palabra en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, y aquí viene una de las cualidades del Señor, ¿verdad? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, el Señor nos oye. Si no fuera así, Él nunca nos hubiera dicho, bueno, oren al Padre en mi nombre, pídanme. O sea, si Él no tuviera esto, no nos hubiera dicho eso. Dice la palabra también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros para que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios aquí? Y lo veremos ahí, Dios tiene deseos también. ¿Cuál es el deseo? Que todos, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso su tardanza, ¿verdad? Si se llama así, entre comillas, su tardanza, pero no es tardanza. Él está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. El Salmo 139 y el verso 4 nos dice así. El salmista decía, pues aún no está mi palabra en mi boca, y he aquí, tú, Jehová, la sabes toda. O sea, el Señor sabe también todas las cosas, así como las ve, las siente, repudia el pecado, hermanos, en nosotros, nos ama, porque en cuanto a la esencia misma de Dios, mis hermanos, Dios es un espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El hecho de que Dios sea espíritu no quita sus atributos, sus capacidades, su sustancia misma. Él sigue siendo Dios. Él no se escucha, hermanos. Él todo lo sabe. Él está en todo lugar. Es todopoderoso y todo lo demás que atañe a su deidad, hermanos. Pero dice la palabra que el hombre fue hecho a imagen, la forma visible de Dios. Y aunque hoy sea invisible, no quiere decir que esto será siempre así. Un día le veremos, dice la palabra del Señor, como Él es. Preciosa promesa, ¿verdad? Que podamos tener eso en nuestra esperanza de que un día vamos a ver. Yo me lo imagino, yo más o menos ni idea cómo será, pero solamente el día que le vea me voy a dar cuenta, en realidad, como dice la palabra, como Él es. Dice la palabra ahí, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿a quién? A Cristo, porque le veremos tal como Él, Cristo. Les recuerdo esto, hermanos, para que usted siempre se pregunte, Él, ¿y quién es Él, verdad? ¿Y Él, cuál Él? No, Él, Cristo, hermanos. Estamos hablando del Señor. Entonces dice que le veremos tal como Él es.
Qué precioso, ¿verdad? La sombra de la muerte, la depravación, hermanos, del pecado, esconden de nuestra vista al único y verdadero Dios. Hermanos, nadie puede ver a Dios mientras estemos en esta carne. Hace una semana estaba escuchando un pastor, bueno, no lo estaba escuchando, de casualidad puso ahí, anoche vi al Señor y hablé con Él. Anoche vi al Señor y hablé con Él. Y cuando Él lo decía que lo vio, es que lo vio físicamente. Porque a Dios lo vemos, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Por medio de qué? De sus obras, de su misericordia, de su amor, de su cuidado para con nosotros. Pero físicamente, mientras estemos en esta carne, nadie verá a Dios, mis hermanos. Nadie puede verle. Dice la palabra en Éxodo capítulo 33, versos 18, 19 y 20. Él entonces dijo, ¿quién? Cristo, no, Moisés, ¿verdad? Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Vean lo que Dios le dice, ¿verdad? Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo en el verso 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces lo que este hombre está diciendo es una solemne falsedad, hermanos. No podemos ver a Dios físicamente en esta carne pecaminosa de pecado hasta que seamos transformados, dice la palabra, en un cuerpo espiritual cuando el Señor venga y seamos levantados, ¿verdad? Y seamos ya espirituales y le vamos entonces a ver a Él. Ahí sí, porque también seremos espíritu, Él es espíritu y le vamos a ver. Mientras estemos en esta carne, es falso, hermanos, nadie puede ver a Dios. Él es espíritu. Él es espíritu. Y a los espíritus no se les ven, se ven sus manifestaciones, pero no se ven físicamente, hermanos. La Biblia, hermanos, nos declara que Dios creó los cielos y la tierra e hizo todas las cosas que hay en ella o en ella hay. Dice la palabra en el Génesis 1:1, ¿verdad? Todos conocen ese verso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué lindos versos para que los sepamos, ¿verdad? De memoria. Sí, claro, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También tenemos en el Apocalipsis capítulo 4 y el verso 11, vamos a leerlo, hermanos, en la palabra del Señor, tenga su Biblia a mano, dice la palabra ahí en el verso 11, Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, el Señor hizo todo, toda la creación. Y para los que quieren, ¿verdad? Porque hay gente empecinada y no solamente gente sin Cristo, sino también muchos llamados teólogos, ¿verdad? Que en su llenura de conocimiento quieren poner en tela de duda la palabra de Dios. Y tratan de quitar el poder que Dios tiene y la esencia misma del Señor. Él nos creó, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Para crear, hermanos, se necesita vida y potencia. Un principio nunca ha creado nada. O sea, un principio no puede crear nada. La creación es producto de un creador activo y ese es Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios, mis hermanos.
acerca de la manifestación de nuestro Señor. La palabra Dios viene de una palabra hebrea que de la forma uniplural, la voz hebrea es Elohim, que significa los tres poderosos, cómo se manifiesta Dios al mundo. Una parte de esta revelación de Dios la encontramos en la naturaleza y ha sido dada a todos los hombres en todo lugar. Por eso, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que no hay excusa. No hay excusa para el que no quiere creer en Él. ¿Por qué? Porque como leímos ahora, y vamos a leer una vez más, hermanos, el Salmo 19, ahora voy a leer hasta el verso 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, hermanos, a veces dicen, es que los indios que están no sé dónde, ellos nunca han oído la palabra. Tienen la revelación de Dios por medio de la creación misma, hermanos. Entonces no hay excusa. No hay excusa. Si quieren hacerse de otros dioses es porque lo quieren, pero tienen la revelación de Dios por medio de la creación misma suya, mis hermanos. Dice la palabra que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que en todo lado está y en todo lado hay oportunidad para creer en Él. Entonces, el hecho de que yo diga, es que a mí nunca me hablaron, ¿verdad? Aquí mismo, ¿verdad? Hay gente que cuando uno llega a evangelizar, le dice, pero es que a mí nunca me han hablado de Dios. Sí han escuchado, claro, pero no han puesto atención. No han puesto atención al mensaje. La palabra de Dios ya ha sido predicada. Dice Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20, porque de lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, pues hermanitos, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, ¿verdad? O sea, su verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, hermanos, no hay excusa para no creer en el Señor. Aun cuando no llegue alguien a hablarnos de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios es clara. Dice, su poder y su deidad se hacen claramente visibles. O sea, podemos verlo desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Todo esto, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? No hay excusa, hermanos. Para el que quiere quitarle el poder a la palabra del Señor, la manifestación de Dios es más que clara, no solamente, ¿verdad? Primero, como estamos viendo, por medio de toda su creación y también, como vamos a ver en este momento, por medio de ¿qué? De su palabra, hermanos. Dios se nos revela claramente en su palabra, particularmente en los evangelios, ¿verdad? De Cristo, que fue el inicio de todo ahí, de la iglesia nueva testamentaria, donde el Señor inició su ministerio y que fue llegando a través de los tiempos hasta su iglesia y la que estamos nosotros hoy en día. Dios, hermanos, dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, ¿verdad? Les hablaba por los profetas, les hablaba por la creación misma. En estos días finales, como ya no hay profetas, ¿verdad? En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, el Señor, hermanos, hoy, dice, en estos tiempos finales, se nos manifiesta a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, hermanos,
esa revelación, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, nosotros, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo tenemos la revelación de Cristo para nosotros hoy en día? Por medio de su palabra. Por eso el Señor nos manda, ¿verdad?, a buscar la palabra del Señor, a inquirir en ella, hermanos, a estar deleitándonos siempre, porque este es el testimonio que nosotros tenemos, el testimonio vivo de Cristo nuestro Salvador. Y aquí está, dice, ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, el Señor se nos manifiesta ahora a nosotros por medio de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? Aparte, pues que vemos la creación del Señor, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a lugares o cerca donde vivimos y vemos, ¿verdad?, los árboles, el viento y los pájaros y todo, decimos, qué lindo esto, ¿verdad? Qué bonito, qué precioso. Y más cuando llegamos a un lugar, ¿verdad?, y hay arroyos y corre el agua y suena y es fresco y las rocas y los montes y decimos, qué lindo la creación del Señor. Bueno, esa también la podemos ver nosotros hoy. Pero acerca de los que creemos, su manifestación es por medio de su palabra preciosa, hermanos. Por medio de su palabra preciosa, hermanos. Debido al gran amor de Dios por nosotros, Él se nos da a conocer para que recibamos perdón de nuestros pecados y le demos nuestra sincera adoración y alabanza. Él nos ha creado y hace posible que podamos crecer, hermanos, en la fe hasta que estemos unidos con Él en el cielo por una eternidad. Así lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra en Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Y con este vamos a ir finalizando. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, ¿cuáles estas, hermanos? Las que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, que aquí está completo el mensaje de Dios para el hombre. Está completo el mensaje de redención, el mensaje de cómo comportarnos, el mensaje de qué hacer en medio de las aflicciones, el mensaje, hermanos, de todo. Y aquí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero estas, ¿cuáles estas? Las que están aquí, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermanos, qué clara la palabra de Dios, ¿verdad? Él hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Si se hubieran escrito todas, se necesitaría, ¿verdad? Imaginen ustedes una enciclopedia completa. Pero el Señor no quería, no le interesaba que nosotros nos diéramos cuenta de esas otras señales. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, dice, no están escritas en este libro, pero estas, o sea, lo que a Dios le importaba, las señales, los milagros que están aquí en su palabra, todo lo que Él dejó para nosotros, están escritas ¿para qué? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Gloria sea al Señor. ¿Hay algo acá que no entendamos? ¿Hay algo acá que no provenga de Dios? ¿Hay algo aquí que ponga en duda lo que la palabra de Dios dice, hermanos? Yo no encuentro nada. Pero ahorita hay muchos reunidos discutiendo y poniendo en tela de duda la palabra del Señor. Que usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, abracemos su palabra y creamos en ella y seamos fieles a lo que Él nos dejó, porque dice que por medio de esto nosotros creemos en Cristo, el Hijo de Dios, y tenemos vida eterna. ¿Ya usted tiene vida eterna? Porque usted ha creído en esta palabra. Amén. Si no está seguro, dice la palabra, aquí está el medio, está escrito, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dejó todo en su palabra, hermanos, no hay nada.
Miren, si de ciencia discutimos, está en su palabra. Si es psicología, está en su palabra. Si de los tiempos, de la historia, de todo, todo está en su palabra. ¿Por qué? Porque dice que Él nos dejó esto a nosotros en su palabra, la palabra de Jesús, el Hijo de Dios, para que usted y yo, cuando creemos, y hemos creído, amén, hemos creído en Él, ahora usted y yo entonces tenemos vida eterna y tenemos que creer en esto única y exclusivamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa, ya para finalizar, qué es lo que pasa cuando no hemos abrazado la palabra del Señor como el único testimonio por el cual el Señor se nos revela hoy en día? Que viene otro y toca la puerta y viene con un librito ahí, ¿verdad? Escrito por un hombre común y silvestre, un hombre normal, pecador. ¿Y qué pasa? Es que mire, aquí dice que aquel día que estemos con el Señor, vamos a estar separados. Van a estar unos allá y otros acá. El Señor va a separar hombres y mujeres. Y va a ser aquí y va a ser allá. Hermanos, si no estamos confiando en la palabra del Señor, miren, Satanás, ya se los he dicho muchas veces, es inteligente y va a hacer que pongamos atención a esas herejías que nos tratan de enseñar. Y entonces, muchas veces estamos creyendo cosas que no están en su palabra, que no vienen de Dios, del Dios al cual nosotros hemos estado estudiando. Por eso, hermanos, les termino con esto y repito. Pero estas cosas, estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna en su nombre. Aquí está el camino para conocer a Dios. Es el único camino. Pues, si lo conocimos por medio de su palabra, amemos al Dios que dejó esta palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gloria al Señor por haber aceptado y haber sido adoptados, ¿verdad? Como estudiamos miércoles atrás, adoptados por Él como hijos. Honra y gloria sean al Señor. ¿Verdad? Es la palabra, como leímos en el Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. El Señor es digno de toda honra, de toda gloria, ¿verdad? Porque todo fue hecho por Él y para Él. Él lo creó. Y dejó su palabra escrita para que nosotros hoy nos guiemos por medio de ella. Muy bien, hermanos y hermanas, oramos al Señor para finalizar y le pedimos a Dios que Él nos dé sabiduría, hermanos, y que ponga en nuestro corazón ese deseo ardiente de amar cada día más al Señor, hermanos. Hermanitos, hermanas, el tiempo está cerca. Amemos más al Señor, busquémosle más de cerca, deleitémonos en su palabra preciosa, crezcamos, trabajemos por la obra, hermanos. Es hora de levantarnos, trabajar por la obra del Señor, sacrificar por Él, entregarnos, hermanos, más cuando estamos, ¿verdad? Como estudiamos ayer, en la iglesia verdadera del Señor. Así que adelante con Cristo. Padre de la gloria, gracias te damos en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra y dejaste en ella escrita todo lo que nosotros necesitamos hoy para creer en ti. Y por ella hemos creído, por este anuncio, Señor, por lo que está escrito en ella. Gracias, Señor, porque no necesitamos nada más. Tu palabra lo llena todo. Es todo para nosotros, Señor, gracias. Porque ella nos da testimonio de todas las cosas que tú hiciste y que a ti te plació que se escribieran en ella, Señor. Gracias te damos por la bendición de ser tus hijos, por el gozo, Señor, que hay en nuestros corazones, por el gozo, Señor, de sabernos de que somos tus hijos y que un día, dice la palabra, te vamos a ver tal como eres, Señor, como tú eres, y te vamos a ver.
te vamos a ver, Señor. Gracias te damos por todo, por esta noche, Señor. Bendice mis hermanos, mis hermanas, la iglesia, todos los que escuchan, y que la honra y la gloria sean para ti siempre. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, bendiciones del Señor. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Y como yo repito siempre, ¿verdad? Si Él no viene antes, porque el día y la hora, dice la palabra, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Puede ser dentro de un minuto que el Señor venga. ¿Ha pensado eso, hermano? Hermana, que el Señor viene dentro de un minuto. ¿Ya estoy listo? ¿Ya estoy lista? Pues hacia eso vamos. Dios les bendiga, hermanos.